Hola, mi nombre es Débora López y en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de la guía de calor y trabajo. El problema dice, la capacidad calorífica molar del agua en el intervalo 25 a 100 grados centígrados es 75,48 joules sobre mol por Kelvin. ¿Cuánto calor debe suministrarse a 1 kilogramo de agua, inicialmente a 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, para llevarla a su punto de ebullición, es decir, a la temperatura de 100 grados centígrados a la presión de una atmósfera? Si nosotros partimos de la definición de calor cuando entre el sistema y el medio ambiente hay una diferencia de temperatura, tenemos que el calor será igual a la integral desde un extremo de temperatura inicial hasta una temperatura final del número de moles por la capacidad calorífica molar por el diferencial de temperatura. El proceso que estamos analizando en este problema es un calentamiento isobárico, por lo tanto, la capacidad calorífica será una capacidad calorífica molar a presión constante. De acuerdo al dato del problema, la capacidad calorífica molar del agua a presión constante en el intervalo de 25 a 100 grados centígrados es constante, por lo tanto puede salir de la integral. Lo mismo se hará con el número de moles, ya que estamos en presencia de un sistema cerrado. Por lo tanto, la fórmula de calor quedará expresada como número de moles por capacidad calorífica molar a presión constante por la integral del diferencial de temperatura entre temperatura inicial y temperatura final. Esto nos conduce a la expresión de calor, que es igual al número de moles por capacidad calorífica molar a presión constante por delta T. Ahora bien, ¿cuánto vale ese cambio en la temperatura o delta T? Lo vamos a definir como la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, siendo la temperatura final 100 grados centígrados y la temperatura inicial 25 grados centígrados. Por lo tanto, cuando hagamos la diferencia, nos dará 75 grados centígrados. ¿Qué es lo que ocurre si queremos calcular el delta T expresado en grados Kelvin? Ahora entonces, los 100 grados centígrados se corresponderán con 373 Kelvin y los 25 grados centígrados se corresponden con 298 Kelvin. Cuando hagamos la diferencia, obtendremos que la variación de temperatura es igual a 75 Kelvin. Es importante entonces destacar que el delta T o el cambio de temperatura es el mismo sea que esté expresado en grados centígrados o en grados Kelvin. Otra cosa importante a tener en cuenta es que la capacidad calorífica molar, por definición, es la cantidad de calor que hay que entregarle a un mol de sistema para elevar su temperatura en un grado, sea un grado centígrado o un grado Kelvin. Por lo tanto, de acuerdo al dato del problema, la capacidad calorífica molar del agua es 75,48 joules sobre mol por Kelvin, o también expresada como 75,48 joules sobre mol por grado centígrado. ¿Cuánto vale el número de moles? De acuerdo al peso molecular del agua, sabemos que 18 gramos equivalen a un mol y 1000 gramos de agua entonces equivaldrán a 55,56 moles. Reuniendo todos los datos, podemos reemplazar entonces en la fórmula de calor el número de moles, 55,56 mol, por la capacidad calorífica molar a presión constante, 75,48 joules sobre mol por Kelvin, por la variación de temperatura que la habíamos calculado y era 75 Kelvin. Podemos simplificar las unidades mol y las unidades de grados Kelvin de manera tal de obtener el calor expresado en unidades de energía, en este caso en joules. El mismo nos da 314,53 kilojoules y es importante tener en cuenta que es positivo por ser calor entregado al sistema y de acuerdo a la convención de signos, el calor que ingresa al sistema es positivo.